Muy buenos días. Miren, demasiado premio, porque sinceramente merecer no se lo merecía. Me estoy refiriendo a Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez, que ha conseguido que a última hora, como quien dice, prácticamente en el alero, pues le hayan dado permiso, le hayan concedido, entre comillas, la posibilidad de viajar fuera de España, pero no a lo que ella quería. Ella quería haberse exhibido en la cumbre de la OTAN en Ankara, en Turquía, y el juez sustituto de Juan Carlos Peinado, que se encuentra de vacaciones, el magistrado Antonio Viejo, ha decidido que a Turquía no, que a Londres, a la graduación de su hija, pues que vale, que ya tal, pero también con una serie de condiciones. Ya ha justificado el por qué no la permite viajar hasta tierras turcas. Alega, y además no falto de razón, que el papel que pueda tener Begoña Gómez es completamente irrelevante. Aquí no hay, en España no existe la cultura, como en otros países, de la primera dama. Aquí Begoña Gómez, como ha pasado con todas las mujeres de los presidentes que han precedido a Pedro Sánchez en la Moncloa, no han tenido nunca un papel relevante. Siempre han sido meras comparsas, meras acompañantes, que podían, entre comillas, arreglárseles una especie de papel, sí, pero no. Siempre la primera, en este caso, entre comillas, si existiera, que no existe, la figura de la primera dama española, repito, ejercía un papel de comparsa. Así que son razones, evidentemente, que ha alegado el magistrado para decir que a Turquía no y que a Londres sí, pero, insisto, con una serie de condiciones. Y digo que es demasiado premio, porque yo quiero pensar en muchas personas que, por ejemplo, tengan cuentas pendientes con la justicia, personas a las que se les haya retirado el pasaporte y que de repente tengan un familiar, tengan un hijo en el extranjero, y en estos días, por ejemplo, pues también, al igual que la hija de Begoña Gómez, pues también tengan una serie de actos. No sé, cualquiera de ustedes, ¿no? Que tengan un vástago en Estados Unidos, en Japón, en Australia o en cualquier país europeo, y que haya estado cursando allí pues un máster, una carrera, y que ahora estos días pues se produzca eso, se produzca su graduación o su licenciatura. Pues ustedes tienen restringido el poder salir de España. Ya les digo yo que ya pueden ustedes llamarse Fermín Gutiérrez, Elena Rodríguez o Perico el de los Palotes, que el juez les va a decir que por aquí se va a Madrid y que cojas el dedo y pedales, que no vas a poder salir, y que no va a haber un recurso especial para ti, ni se va a reunir el juez de urgencia para tramitar o para valorar tu recurso. Ahí te las den todas. Pues os digo que al final yo puedo entender como padre, puedo entender que, bueno, la señora Begoña Gómez, o en este caso la hija de Begoña Gómez, pues hombre, que pueda contar con la presencia de su madre y de su padre, imagino, en Londres. Oiga, es lógico, es lícito. Pero claro, luego tienes que poner en el pellejo de todos aquellos que también tienen cuentas pendientes con la justicia, a los cuales el juez de turno no les deja salir de España hasta que no se sustancie su causa. Y chicos, pues tienen que aguantarse.
¿Qué pasa? ¿Que la señora Begoña Gómez es especial por ser la mujer del presidente? Bueno, pues lo de siempre, ¿no? Aquí parece que hay unas normas para unos y otras normas para el resto. Pero lo mejor de todo es que al final, de todas formas, yo sabía que esto iba a suceder. Ya ha salido el gobierno en tromba a criticar, a poner a caldo a Juan Carlos Peinado y a su sustituto, Antonio Viejo, diciendo que es una auténtica vergüenza, que esto es lamentable, que es una persecución. Hombre, yo les digo una cosa, sinceramente, lo que se merecería Begoña Gómez es que el juez hubiese dicho que nada, ni Turquía ni Londres, que se hubiera quedado rabiando aquí en España. A ver, yo sí es verdad, cierto es. A ver, riesgo de fuga. A ver, nadie pensaba ya en el año 1994 que el entonces director general de la Guardia Civil, el señor Luis Roldán, con Tomás Salas de Villadiego, escapase primero a París y después, supuestamente, porque esto ya sí que es verdad, que esto nos encontraron un relato que puede ser o no puede ser verdad, que si se fue a Laos, que si se fue a Tailandia, que si al final fue entregado ahí en el aeropuerto de Fiumicino, en Roma, un auténtico despropósito. Pero claro, nadie pensó en aquel momento que todo un director general de la Guardia Civil escapase de las garras de la justicia española, pero escapó. Me puede pensar, hombre, no va a suceder lo mismo con Begoña Gómez. No, por supuesto. A ver, yo soy de los que creo que el 99,9% de los casos la señora Begoña Gómez hubiese ido a Turquía, hubiese ido a Londres, no se iba a escapar. Es evidente. Pero claro, oiga, hay precedentes. Hay un precedente claro. Y claro, ya lo dice el refrán. El que hace un cesto, hace 100, si le dan mimbres y tiempo. Y claro, una vez hecho aquel capítulo negro de nuestra historia española, en esos estertores del felibismo, insisto, con todo un director general de la Guardia Civil escapado de la justicia española, ¿quién te dice a ti que de repente la señora Begoña Gómez, igual que se ha ido o igual que se hubiera querido ir a Ankara, o que se puede ir a Londres, ¿quién te dice a ti que de repente no toma el primer avión y se va destino a República Dominicana? Entonces, yo lo siento mucho, pero claro, obviamente al final tienes que poner tus precauciones. Y la justicia, pues creo que ha actuado pues de manera, digo, correcta, en el sentido de que respondes a las necesidades familiares de Begoña Gómez, pero al mismo tiempo evitas que la señora Begoña Gómez pueda exhibirse por ahí, por Turquía, y que de repente, sabiendo que además el tema de la reciprocidad en cuanto a lo que sería una posible extradición, no es lo mismo hacerlo desde Londres que desde Turquía. En Turquía se te puede quedar ahí y chico, pues estamos en un problema muy serio. Hombre, también es verdad que de haber pasado eso, evidentemente ya hubiese sido la puñalada definitiva con la que el sanchismo hubiese fenecido de por vida. Pero claro, nunca se sabe.